Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Mi nombre es Daniel San Pedro. Como saben, me dedico a subir tutoriales de saxofón. Tengo ahí algunos, si los quieren checar, ahí tengo, creo que dos. No he podido subir más. Debido a las circunstancias que estamos pasando, me tuve que venir de la Ciudad de México al estado de Oaxaca porque soy de acá. Y no me traje mi instrumento porque solo venía algunos días, según yo venía unos 15 días y me regresaba. Entonces no me traje el sax y no he podido ni grabar tutoriales, ni nuevos temas, nada. Entonces les pido una disculpa por eso, porque probablemente los están esperando, porque gracias a Dios he visto que he tenido suscriptores, sin ya hacer promoción a los videos he seguido teniendo suscriptores. Y también me he dado cuenta que le siguen dando like a mis videos, entonces quiere decir que gracias a Dios sí les ha servido. Entonces les pido una disculpa de nuevo. Pero quiero aprovechar este tiempo, este espacio que tengo, para compartirles un pequeño mensaje, una meditación. Les quiero hablar de un personaje de la Biblia. Les quiero hablar de uno de esos personajes que casi no lo mencionan. Si lo mencionan un par de veces es mucho. Pero no por eso Dios no llevó a cabo sus planes con ellos. Tenemos varios ejemplos: la mujer samaritana, el hombre ciego de nacimiento, el hombre cojo de nacimiento, etcétera, 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 etcétera. Hay muchos de estos personajes que de repente aparecen muy poco, pero nos damos cuenta del impacto que generaron en la historia bíblica. Hoy les quiero hablar de un personaje que vivió casi todo el ministerio de Jesús con él. También fue testigo de muchos de los milagros de Jesús. Es conocido como el primer discípulo de Jesús. Creo que con eso ya nos damos una idea de quién les voy a hablar, ¿no? Les quiero compartir una meditación sobre Andrés. Pero para entrar más en contexto, quiero platicarles un poco de su biografía. Como les mencionaba, casi no es mencionado en la Biblia. Entonces, después de una investigación, buscamos entre historiadores y la Biblia. Y les voy a compartir un poco, ¿no? Basados en la Biblia y en algunos historiadores, encontramos que Andrés fue oriundo de Galilea, nacido en Bethsaida, ubicada a 40 kilómetros al este de Nazaret. Después vivió junto al mar en Capernaum. Fue hijo de una mujer llamada Juana, de un hombre llamado Jonás, y tuvo un hermano que se llamaba Simón, que después fue nombrado por Jesús como Pedro. Creo que esto lo tenemos que recordar muy bien, porque después vamos a hacer ahí un pequeño paréntesis. También, como mencionamos al principio, Andrés fue el primero de los apóstoles elegidos por Jesús. Andrés presentó a los individuos, presentó a su hermano Simón, presentó a Felipe, presentó al joven de los 5 panes y los 2 peces en alimentación de los 5,000. Andrés, antes de servir a Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista, se dedicó a servirlo. De él aprendió que pronto llegaría el Mesías. También, si nos damos una idea o viendo el contexto, podemos ver que Andrés ya estaba siendo preparado para cuando le tocara ser discípulo de Jesús, ¿no? Para un futuro no muy lejano. Entonces, mientras Andrés era discípulo de Juan, un día pasó Jesús por donde estaban Juan, Andrés y otro de sus discípulos de Juan el Bautista. Y Juan mencionó lo siguiente: que el que pasaba era el Cordero de Dios, más o menos parafraseando. Al oír esto, sus 2 discípulos de Juan deciden seguir a Jesús, ya que, como lo había mencionado, Juan ya había dado revelación de que Jesús vendría, como lo podemos ver en Juan 1, 26, 27. Si gustan buscarlo en su Biblia, si no, de todos modos acá se los leo. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Andrés y el otro discípulo, al escuchar a Juan decir esto, deciden seguir a Jesús, ¿no? Después, en el contexto de su biografía, Andrés busca a su hermano Simón, le comparte, ¿no?, que encontró al Mesías, y más tarde a Felipe, y los presenta a Jesús. Andrés era un hombre dispuesto a acercarse y observar a Jesús. Él fue seguidor de Jesús antes de ser discípulos. Ellos se dedicaron a seguir a Jesús junto con Pedro, Felipe y Juan.
después de un tiempo, Andrés y su hermano deciden regresar a su antiguo oficio, que era pescadores, ellos eran pescadores. Pero un día cuando pasa Jesús por donde estaban ellos, los invita a que se vuelvan pescadores de hombres, como lo podemos ver en Mateo 4, 18 al 19, que dice lo siguiente: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A partir de ahí, ambos se vuelven discípulos de Jesús. Como lo mencionaba, Andrés no tiene muchas menciones en la Biblia, pero fue testigo de diferentes milagros. Presentó al muchacho de los 5 panes y los 2 peces en la alimentación de los 5,000, como lo podemos ver en Juan 6, 8, 9. Y su última mención en la Biblia es en el libro de Hechos, en Hechos 1:13, donde es mencionado como uno de los apóstoles, No se sabe cuándo se fue de Jerusalén, según los historiadores. Después de que él parte de Jerusalén, estuvo en Asia, en Rusia y en Grecia. Murió crucificado aproximadamente en el año 69 después de Cristo. Se dice que es un 30 de noviembre, los que conocen el calendario. Por eso es el día de San Andrés, como lo conocen muchos. Pero es por eso, porque fue crucificado un 30 de noviembre. Ese día falleció. Pero en este momento quiero enfocarme en una parte importante de la vida de Andrés. Los invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Juan 1:35 al 42. Yo aquí ya tenía lista la cita, entonces se las comparto. Si ustedes quieren ponerle pausa al video e ir a buscar su Biblia, adelante. Yo les comparto la cita bíblica. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando vamos entrando a la lectura, encontramos que Juan estaba con 2 de sus discípulos. Cabe recalcar que uno de ellos era Andrés, válgame la redundancia. Y Juan observa a Jesús y él les menciona a sus discípulos: He aquí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír esto, deciden seguir a Jesús. Imagínense la expectativa que tenían ellos al ver a Jesús, ¿no? Imagínense ese temor que sintieron, ¿no? Ya que Juan ya les había platicado que venía. Ahora trasladémonos a ese tiempo, ¿no? Pongámonos en ese momento. ¿Qué hubiéramos sentido nosotros? Yo, en lo general, me hubiera emocionado, pero también hubiera sentido muchísimo temor. No era cualquier persona quien se me estaba presentando, ¿no? Creo que había muchísima fe, porque creo que si alguien me viene y me dice: ¿sabes qué va a venir el Mesías? Tienes que creerlo, ¿no? Y que te digan: ahí está, pues tienes que creerlo el doble, ¿no? No es tan fácil como simplemente así es y ya, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte importante y en eso me entro porque quiero platicar un poco del carácter de Andrés. Andrés, como podemos ver, era de un corazón noble y con ganas de aprender, ya que ya había seguido a Juan. Era un hombre preocupado mucho por las cuestiones del alma, más que en su mismo oficio. Decidió seguir a Juan sin importarle la distancia, ¿no? Lo primordial para él era encontrar una palabra de autoridad en su vida, ¿no? En sus asuntos espirituales de su vida. Era un hombre con un corazón noble y estaba en contra de la maldad. Imagínense su emoción, ¿no? La emoción que sintió Andrés y esas ganas de seguir aprendiendo y seguir escuchando esa autoridad en su vida. Y qué mejor que del Mesías, ¿no? En los siguientes 2 versículos, en el 38 y en el 39, nos damos cuenta que ellos deciden seguir a Jesús, ¿no? Deciden seguir a Jesús. Él los vio y les preguntó: ¿qué buscas, no? ¿Qué buscan? Creo que de repente encontramos pasajes bíblicos donde Jesús era duro para hablar.
¿Qué buscan? ¿No? Ellos responden, Rabí, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir maestro? ¿No? ¿Dónde moras? Jesús los invita a que lo sigan. Creo que cualquier persona en nuestros tiempos, si alguien me va siguiendo, ¿no? Me sacaría de onda, saldría corriendo, ¿no? Y pues sería así como, ¿qué onda, no? Pero aquí podemos ver la parte de Jesús, ¿no? Que los invita a que lo sigan, ¿no? Y no conforme con esto, todavía ellos se quedan, porque como vemos en el pasaje, ya era la hora décima, que para los que no saben serían como las 4 de la tarde de nuestro horario, porque se rigen sobre otro horario, ¿no? Por las horas de luz y por las horas de oscuridad, ¿no? Entonces aproximadamente serían como las 4 de la tarde. No era tan tarde, pero pues para ellos sí. Entonces ellos deciden quedarse con Jesús, ¿no? Se quedan con Jesús y ahora imaginen todo lo que estuvieron platicando, todo lo que estuvieron hablando, todo lo que estuvieron compartiendo, todas esas preguntas que hacían, ¿no? Todas esas inquietudes que tenían y todo eso que le querían comentar, ¿no? Y imaginen la emoción, ¿no? Creo que cualquiera estando en su situación sería así de wow, ¿no? Y platícame, explícame, dime. De repente hoy en nuestros días tenemos muchísimas dudas, ¿no? Y de repente así como que decimos, no, como que no le entiendo. Entonces imagínense recibir la enseñanza de parte de Jesús. Wow, ¿no? Imagínense ese momento, ¿no? Entonces yo me puedo imaginar todo lo que estuvieron platicando, todo lo que estuvieron aprendiendo y ese impacto que generó en la vida de estos dos. En los siguientes 3 versículos, en el 40, 41, 42, acá de nuevo se nos recalca que Andrés creyó en lo que dijo Juan, ¿no? Y se fue a seguir a Jesús y estando con Jesús lo corroboró. Él, al ver que se había revelado el Mesías en su vida, no se cayó. No se cayó, no se lo guardó. Al contrario, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, ¿no? Que quiere decir Cristo y Cristo quiere decir ungido, ¿no? Andrés trajo ante Jesús a su hermano y Jesús al verle le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Normalmente si decimos discípulos, el primer nombre que se nos viene a la cabeza es Pedro, ¿no? Es Pedro, Santiago, Juan. Me ha tocado participar en algunos concursos donde preguntan, ¿no?, nombres de discípulos, y los 3 que te acuerdas en automático es Pedro, Juan y Santiago, de volada. Pero muchas veces dejamos al lado a otros discípulos, ¿no? Pedro, quiero aquí entrar en este pequeño paréntesis, por eso les decía al principio, Pedro era una persona de carácter impulsivo, como aquí su servidor, no es cierto, estoy tratando de cambiar eso. Pedro era una persona de carácter impulsivo, primero actuaba, después pensaba. Pedro tenía un carácter fuerte, como lo podemos ver. Pero también podemos ver que Pedro jugó un papel muy importante en el ministerio de Jesús. Pedro era de los pocos que hablaba así fuerte a Jesús, ¿no? Pedro también, como podemos ver, fue un predicador de masas después de que Jesús ascendiera. Pero ahora quiero que regresemos a Andrés, el cual jugó un papel muy importante. Él creyó y conoció de Jesús antes que Pedro. ¿Qué hubiera pasado? Es una pregunta. Si él se hubiera callado. Si en lugar de ir y platicarle a su hermano Simón, hubiera dicho, no, pues ya, lo sé yo, ¿no? Y tan. Como muchos lo hacemos hoy en día, ¿no? Andrés, lo primero que hizo, al saber del Mesías, fue a buscar a su hermano Pedro y le compartió. Pero como hemos ido viendo, Andrés era de buen corazón. Andrés era ejemplo de tener una buena vida espiritual. Creo que esto influyó muchísimo para que Pedro le creyera. Influyó mucho para que Pedro accediera a ir con él. Imagínense que Andrés hubiera sido todo lo contrario. Imagínense que Andrés hubiera sido charlatán, mentiroso, etc. Creo que Pedro ni siquiera le hubiera creído, ¿no? Esto es algo importante que necesitamos recalcar. ¿Qué ejemplo estamos dando para nuestra familia, ¿no? Este es un punto que quiero que guardemos. ¿Qué ejemplo estamos dando para nuestra familia? A lo mejor para muchos no es importante Andrés, ¿no? Porque no fue predicador como Pedro de grandes masas, ¿no? O líder de grandes multitudes, ¿no? Pero podemos resaltar esa parte
de que Andrés tenía el ministerio o el don de predicar a personas directamente, ¿no? Hablarles de Dios, del impacto que generó en su vida el impacto que generó Jesús en su vida de él, y cómo lo compartía con las personas que estaban cerca de él, ¿no? Muchas veces nosotros queremos ser como Pedro. Muchas veces todos nos aferramos, ¿no? Yo voy a compartir de la palabra de Dios el día que yo sea misionero, el día que yo me considero uno de esos. Yo decía, el día que yo sea pastor, el día que yo estudie en un seminario, el día que yo estudie en un instituto bíblico, el día que yo aprenda muchísimo de teología, ese día voy a compartir con todos mis amigos, con toda mi familia, con todo el círculo. Pero como podemos ver, a Andrés le bastó una noche, estar una noche con Jesús, para ir y compartir del impacto que había generado en su vida. Andrés probablemente es menospreciado, ¿no? Pero si no hubiera existido Andrés, no hubiera llegado Pedro. Ahí podemos ver el propósito de Dios para la vida de Andrés. Ahora te pregunto a ti, ¿has predicado en estos momentos a tu familia, a tu círculo cercano? ¿En verdad ha generado impacto Dios en tu vida? ¿En verdad estás siendo ejemplo de ese impacto? Si lo ha sido, si ha sido así, que sientas ese impacto en tu vida, compártelo con tu familia. Probablemente a ti te toque ser Andrés. Probablemente, a mí me toque ser Andrés. Pero en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro círculo, puede ser que esté un Pedro, un gran líder de masas. No nos aferremos a ministerios que probablemente no nos tocan. No nos aferremos a querer o a creer, ¿no? A creer más, creo que esa es la palabra, a creer que el predicador importante es el que se para en frente de 100,000 personas en un auditorio, en algún evento masivo. Y no los menosprecio, claro, Al contrario, qué gran trabajo están haciendo ese tipo de personas que se dedican a evangelizar a grandes masas. Pero probablemente a nosotros nos toca predicarle a alguien que va a ser ese gran predicador para grandes masas. Este momento que estamos viviendo hoy en día, que nos toca estar aislados, que nos toca estar en cuarentena, empecemos predicándole a nuestra familia, a nuestro entorno. Primero con nuestro testimonio, para que cuando nosotros llevemos las palabras, se vayan las dos cosas de la mano, tanto hechos como palabras. No nos aferremos a querer ser Pedro cuando nos toca ser Andrés. Probablemente en tu familia está un futuro Pedro, ¿no? No detengamos ese conducto que podemos ser nosotros para ellos, ¿no? Recuerda, no necesitamos seminarios, no necesitamos institutos bíblicos, no necesitamos sabernos la Biblia al derecho y al revés. Es básico que sigamos con nuestros estudios, es muy importante, claro de que sí, para que no venga cualquier doctrina o cualquier cosa y nos lleve, ¿no? Pero podemos ver que a Andrés le bastó una noche. Entonces, podemos, a través de lo que sabemos, compartir esta palabra, ¿no? Y ya después que pase esto de la cuarentena, podemos compartirlo con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, etc. Podemos llevar ese mensaje. Creo que tenemos que poner manos a la obra. Yo también muchas veces me he aferrado, ¿no? a que sean grandes masas, predicaciones a multitudes. Y este estudio me llevó a reflexionar y a pensar que probablemente queremos correr cuando ni siquiera caminamos. Entonces, reflexionemos, pensemos en esto. Espero que tengan el tiempo para meditar en esto y pongamos manos a la obra. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes, bendiciones, y hagamos una oración.
Señor Padre nuestro, gracias Padre por la vida que nos das. Gracias Señor bendito porque nos permitiste y nos sigues permitiendo compartir de tu palabra. Gracias Padre por darme esta plataforma, Señor, para poder seguir llevando tu mensaje, Señor, y asimismo, Señor, te pido por la vida de los que escuchen esta palabra, Señor, que no les llegue vacía, Señor. Te pido, Padre, Señor, que nos des un corazón dispuesto, Señor, para compartir de ti, que en realidad, Señor, se vea reflejado en nuestros actos y en nuestra vida. Te pido, Padre, por la situación que estamos viviendo hoy en día, Señor, que estos momentos, Señor, no sean de desperdicio o de ocio, Señor, sino que sea para compartir y hablar de tu palabra. Te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor, y gracias. No me cansaré de agradecerte porque que hoy estemos haciendo esto quiere decir que nos sigues prestando vida, que tu misericordia sigue y seguirá siendo grande, Señor, que tú eres fiel a tus promesas. Te pido, Padre, por las personas que tienen problemas con esta enfermedad, con este virus, Señor, dale sanidad. También te pido, Dios mío, por las personas que han tenido pérdidas familiares, Señor. Te pido, Señor, que les ayudes, Señor, y les des esa fortaleza, Señor. Te pido, Señor, que pronto se abran de nuevo las iglesias para seguir compartiendo de tu palabra. Y mientras tanto, Señor, nosotros sigamos meditando, Señor. Busquemos de ti, oremos, Señor. Y también, Señor, leamos de tu palabra. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.